El día de hoy vamos a hablar de temas que nunca hemos tocado en el programa así directamente. Astronomía y astrología, dos conceptos que estuvieron en algún momento íntimamente ligados, pero que con el tiempo se dividieron. La astronomía es una ciencia que estudia el movimiento de los astros y las leyes que lo rigen. Y la astrología también estudia su movimiento, sus posiciones, pero con el fin de predecir el futuro o conocer más acerca del carácter y el comportamiento de las personas. Para hacer un brevísimo resumen, vamos a hablar de los hitos más importantes de la astronomía en el mundo y de la astronomía en el antiguo Perú. Y también vamos a conocer más de astrología, por ejemplo, la astrología en el virreinato, para ver si su influencia se mantiene hasta el día de hoy. Me encanta este programa. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. La historia de la astronomía nació junto con la historia de la humanidad. Desde el principio, así como nosotros ahora, el ser humano se sintió maravillado con lo que veía en el firmamento. Además, la astronomía solucionó los problemas inmediatos de las sociedades antiguas, la necesidad de establecer con precisión las épocas adecuadas para sembrar y recoger las cosechas y para las celebraciones. Asimismo, les permitió orientarse en sus desplazamientos y viajes. La astronomía es una ciencia básica que estudia lo que está más allá de la Tierra en general, pero usando el método científico, la forma de pensar de la ciencia a través de las leyes de la naturaleza. La astronomía y la astrología comenzaron juntas. La astrología básicamente es predecir el destino de una persona a partir de la posición de los planetas en el momento que uno nació. Y eso está visto que no es cierto, ¿no? Esto viene de los babilonios, ¿no? Los 12 signos vienen de ahí. A tal punto que si usted es de signo Tauro, por ejemplo, para esta época ya ha cambiado, porque cada 2000 años el signo va cambiando, y eso no lo sabían los babilonios, por ejemplo, ¿no? Es algo científico, ¿no? Por ejemplo, alguien le dice: usted nació cuando Júpiter estaba en el medio cielo, ¿no? Haciendo 60 grados, un sextil con un Saturno, eso significa tal cosa. Como Júpiter lo tiene arriba, entonces usted va a ser un super líder. Júpiter es el planeta más grande. La astrología como la conocemos hoy realmente viene de los sumerios, que luego recoge información de los egipcios, y en el periodo helenístico de la Grecia antigua, toda la parte grecolatina. Por eso los planetas tienen nombre de personajes de la mitología grecorromana. De Marte, el dios de la guerra, y Marte es un planeta. Venus era Afrodita y también es un planeta. Júpiter, Plutón, igual. Entonces es importante entender que la astrología occidental, porque hagamos este paréntesis, que hay astrología china, astrología védica, astrología maya, la astrología que se ha popularizado mucho en Latinoamérica, que es esta que empieza con Aries, Tauro, Géminis y también en Piscis, es una herencia también de la colonia. O sea, nuestros antiguos, como digo, ancestros de Chavín, Chachapoyas, Nazca, tenían otra cosmovisión y también tenían otras asociaciones zodiaco-planetarias. La astronomía moderna surgió a partir de la formulación de la teoría heliocéntrica, que establecía que el Sol era el centro del universo. Hasta el día de hoy hay confusión entre la astrología y la astronomía. En realidad, la astronomía moderna surge en el siglo XVII con la Revolución Científica Europea.
que diferencia, digamos, las felicidades y las infelicidades de los planetas con respecto al movimiento medible de los astros y de los planetas, ¿no? Entonces, allí es que hay una diferenciación clara entre la astronomía y la astrología. Sin embargo, la gente fácilmente no aceptó esta diferenciación, probablemente el mundo científico sí. Sin embargo, los políticos y la gente del común seguían aferrándose a la astrología y a la interpretación del futuro que podría darles la astrología en sus vidas. Los primeros pobladores que llegaron a América y por consiguiente a lo que hoy es el Perú eran migrantes, venían de fuera. El ser humano evolucionó primero en el viejo mundo, en África, pobló Europa, pobló Asia y finalmente, en una época relativamente reciente para la historia humana, migró hacia América. Esto, por ejemplo, no hubiera sido posible sin un conocimiento bastante avanzado de la astronomía, porque la astronomía nos permite orientarnos en el espacio, ¿no? La posición de los astros nos marca los rumbos cardinales, nos marca las direcciones, y es la manera en que los navegantes, los pescadores, hasta el día de hoy se orientan, muchas veces sin necesidad de instrumentos sofisticados. La astronomía jugó un rol muy importante en el aparato productivo de nuestras sociedades antiguas, dedicadas a la agricultura, entre otras cosas. La pesca, la ganadería, la producción de alimentos requiere conocimientos bastante avanzados de los ciclos de la Tierra, es decir, de las estaciones. Entonces sabemos que la variedad de plantas que el antiguo peruano producía, la variedad de animales que criaba y la variedad de peces que extraía del mar, tienen diferentes ciclos, todos amarrados a los ciclos naturales de la Tierra. Es más, se cree fuertemente entre los investigadores que en muchas comunidades de la sierra peruana todavía se puede predecir con bastante exactitud la cantidad, calidad de las lluvias del próximo año en base a cierta observación de un conjunto de estrellas llamadas las Pléyades. En cierto momento, casi todas las sociedades que habitaron el territorio peruano dependían de la producción de alimentos, de la agricultura, y en muchos casos esta requiere la lluvia, sea para irrigar de manera natural o para cargar los ríos y poder cargar los sistemas hidrológicos. En el año 2021, el complejo arqueológico Chanquillo, ubicado en Casma, en la región Ancash, con 2.300 años de antigüedad, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. En Chanquillo se encuentra el observatorio solar más antiguo del mundo y es una prueba clara del avanzadísimo conocimiento astronómico que ostentaron los antiguos peruanos. Que este centro ceremonial dedicado al culto solar posee un instrumento construido mediante arquitectura, construido en piedra, que tiene varios elementos que funcionan para marcar el paso del sol a lo largo del año. De tal manera que nosotros le hemos dado la interpretación de que es un observatorio solar. Este instrumento que permite observar la salida y la puesta del sol todos los días del año, durante todo el año, todos los años desde hace 2.300 años, porque está todavía en funcionamiento. Chanquillo es un monumento dedicado a la observación del movimiento solar y a la medición del tiempo, aprovechando un conjunto de marcadores de horizonte artificiales y naturales para definir fechas. Si uno pudiera mirar la salida del sol todos los días, de repente alguna persona que me escucha tiene la suerte de tener una ventana de la casa o del dormitorio que justo vea la salida del sol, ¿no? Y puede observar que hay un movimiento aparente del sol en relación al horizonte, ¿no? De sur a norte y de norte a sur a lo largo del año. Todos los días se va moviendo un poquito, llega a un extremo y regresa de a poquitos todos los días, llega al otro extremo y regresa y regresa y regresa. Desde
Imaginemos esta persona que se levanta muy temprano y desayuna todos los días viendo la salida del sol a través de la ventana de su cocina. Esta persona verá que el sol se mueve de izquierda a derecha, es decir, de sur a norte, lentamente a lo largo del año. Este movimiento se repite, es cíclico. Entonces, lo que los antiguos peruanos hicieron fue reconocer este movimiento del sol a lo largo del año, reconocer este paso diario, este paso estacional, este paso mensual del sol, y crear una especie de regla gigante en el cielo. Sobre unas colinas construyeron 13 torres de piedra y barro, elevadas, grandes, son realmente una construcción monumental. Con toda seguridad, en la parte superior hubo ceremonias, hubo ofrendas, hubo una serie de rituales. Y estas torres funcionan como las marcas de una regla. Así como la regla típica del colegio de 20 centímetros tiene marquitas de 20 centímetros, de 10 centímetros, de 5 centímetros, de 1 centímetro, de 5 milímetros, de 1 milímetro. De igual manera, estas torres, con sus bordes y sus vértices, están marcando diferentes posiciones, diferentes medidas. Y esas posiciones servían para observar el alineamiento del sol con esas posiciones. Este movimiento del sol gradual a lo largo del horizonte es cíclico, se repite cada año de la misma manera. Entonces, si uno observa las torres y observa la salida o la puesta del sol en determinada parte de una torre, y uno memoriza eso o de alguna manera lo anota, podemos saber que el próximo año, en la misma fecha, aproximadamente a la misma hora, va a ocurrir exactamente lo mismo. Como dijimos anteriormente, en un inicio, astronomía y astrología eran una sola cosa. En la época colonial, esta distinción era más bien difusa. No había una línea divisoria tan marcada entre la astronomía y la astrología. Ambas ramas estudiaban el comportamiento de los astros y, desde luego, los astrólogos necesitaban un conocimiento muy profundo y vasto sobre el movimiento y la posición de los planetas, las estrellas y todos los cuerpos del mundo supralunar. En 1492 se produjo el descubrimiento o invasión de América. Colón, creo que en su segundo o tercer viaje, le escribió a los reyes de España diciendo que había encontrado el paraíso terrenal, literalmente, ¿no? Entonces, el gran problema era que no sabían qué cosa habían encontrado. A la China, ¿no? o a Japón, pero en realidad no sabían qué cosa habían encontrado porque Colón en realidad se había equivocado midiendo el tamaño del planeta, que sabían cuál era la medida, ¿no? Por los eclipses. Pero el problema era mayor. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad, sobre todo Aristóteles, había dividido la Tierra en diferentes zonas. Las zonas templadas, que era donde vivía el ser humano, las zonas frías, donde no se podía vivir porque hacía mucho frío, y la zona tórrida, que era donde justamente se encontraba América, donde justamente llegaron los europeos. Los europeos se preguntaban qué tipo de personas podían habitar la zona tórrida del planeta. Algunos pensaron, no, hemos encontrado la tribu perdida de Israel, pero en fin, siempre habían dudas acerca de qué seres humanos habían encontrado, ¿no? Y a esto se le agregó el hecho de que en el sur las estrellas australes son distintas que en el norte. Entonces se juntaron dos problemas con el descubrimiento de esos territorios. Uno, que se encontraba en la zona austral, a nivel estelar. Entonces no sabían cuál era el impacto de esos planetas sobre los seres que vivían en la Tierra. Y el otro era que también atentaba contra esta división geográfica que había hecho Aristóteles hace muchos siglos, ¿no? Entonces, claro, comenzaron a aparecer muchas teorías, por ejemplo, de que si los españoles seguían viviendo en América, se iban a convertir en indios, o se les iba a caer la barba, o que los carneros se iban a convertir en llamas, y así, ¿no? Es decir, comenzaron a aparecer una serie de teorías acerca de qué manera el cielo y el clima
degradaba a los seres que lo habitaban. Surge una diferencia o un debate, una controversia en torno a la diferencia que había entre los cielos de Europa y los cielos de América, los cielos del norte y los cielos del sur, que había una tendencia, por supuesto, racista, que despreciaba al mundo nuevo, atribuyendo a el cielo del sur debilidades, entre comillas, de la raza o de la población o del sistema que imperaba hasta entonces, ¿no? Increíble. Entre los europeos existía la idea que los astros ejercían influencia en la supremacía de unos seres humanos sobre otros. Y además, por esa razón, decían, no deben gobernar América, porque ellos están bajo los influjos de las malas estrellas australes. Entonces, esa es una razón por la cual los americanos no debían gobernar en los territorios del imperio. Ante esta idea profundamente racista, surgió una reacción por parte de los criollos, evidentemente, que enarbolaron una astrología criolla patriótica. Ya habían pasado décadas de la conquista y la colonización, y entonces comenzaron a aparecer discursos exaltando las virtudes de los habitantes de América, ¿no? Y ahí aparece una astrología criolla, decía que al contrario de lo que decían algunos, las estrellas australes hacían a los habitantes más listos, más inteligentes y más despiertos que los europeos. Con el arribo de los españoles al Perú, llegaron los libros y también algunos estudiosos de la astrología. Es más, los virreyes llegaban a nuestro país con su astrólogo, como mucha gente poderosa, ¿no es cierto? El día de hoy, que no da un paso sin consultar a su astrólogo o a su astróloga. ¿O no? Hasta el Papa tenía su astrólogo. El Papa hasta el siglo XVIII tenía su astrólogo. Ellos no hacen nada sin preguntarle a ese astrólogo. Todos los reyes y los virreyes tenían una asesoría astrológica porque el astrólogo era como el hierofón, que era como el maestro, el mago y aparte el astrónomo. Entonces era como un conjunto de conocimientos bastante completo para brindar el servicio a los reyes o a la gente de poder. Yo le he atendido a mucha gente de poder, gente que está en ministerios políticos, gente también que postulaba, y yo decía, mira, tú por tránsitos planetarios lo más probable es que entres. Hay gente que decía, no inviertas tanto dinero que probablemente no vas a entrar al Congreso, dicho y hecho, ¿no? Porque los tránsitos planetarios nos ayudan justamente a sincronizarnos con la energía del cosmos. El tema es que los astros nos ayudan a conectar con la misión de nuestra alma. Y a veces hay muchas personas y muchos políticos que escuchan más su ego que su alma. En la antigüedad, astrología y medicina estuvieron íntimamente ligadas. Hasta la temprana modernidad, la astrología y la medicina eran consideradas dos ciencias hermanas. Y una de las razones es porque son dos ciencias que llamaban etiológicas, es decir, ciencias que buscan las causas de los fenómenos. Por eso entonces, para muchos pensadores, la medicina era impensable sin el conocimiento de la astrología. No existía posibilidad de ser médico y de ejercer la medicina y de entender la medicina como ciencia sin el conocimiento cabal de los astros y de los cuerpos celestes. Y todo, por eso se hablaba en esa época de medicina astral o astrología médica o inclusive de astromedicina, como un término que era prácticamente fijo, ¿no? Ahora, esto se basa en un principio que tiene un nombre que es melotesia y que consiste en la idea de que varias partes del cuerpo están asociadas con la naturaleza.
con el Sol, con la Luna, con los planetas, con los 12 signos zodiacales también, y que hay una constante interacción, ¿no? Esto también se basa en el principio antiguo de la simpatía, que consiste en la idea de que todo en el universo está conectado, absolutamente todo. Y muchos sabios árabes defendían esta idea de la melotesia. Sabios árabes, persas, andalusíes, como por ejemplo el Maslama al-Qurtubi, que es el autor del famoso Picatrix, que es un tratado de magia, astrología, pero que también incorpora a talismanes médicos. Entonces, la idea de que el movimiento de los astros y la influencia de los rayos que vienen desde arriba y la posibilidad de crear talismanes curativos, de algún modo sostenían esta idea de que para curar, para diagnosticar, seguir y curar dolencias o enfermedades, era necesario tener en cuenta el movimiento y el posicionamiento de los planetas, del Sol y muy especialmente de la Luna. En la medicina, la astrología fue fundamental, porque desde Hipócrates, incluso pasando por Galeno, la astrología tenía un rol fundamental. Si bien es cierto, no era parte estructural de la explicación sobre el funcionamiento de los cuerpos humanos, sin embargo sí tenían influjo. Entonces, por ejemplo, en la teoría galénica, el tema de los humores, como a veces había exceso de humores y la única forma de curar el cuerpo era sangrar, de allí todo el tema de los cirujanos que se dedicaban a sangrar, ¿no?, para curar enfermedades. Claro, el sangrado no se podía hacer en cualquier momento. Pues, por ejemplo, decían, ¿no?, si tú sangras a una persona en la luna llena, lo matas. Tú tienes que saber en qué momento debes sangrar o puedes purgar, porque era o sangrar o tomar drogas eméticas, ¿no?, que te purguen el organismo, ¿no? Entonces, a nivel de astrología, digamos, habían dos influencias, la de las estrellas, que es una influencia sobre la vida, sobre cómo vas a terminar siendo tú, sobre los avatares de los reinos, de las monarquías, y la otra influencia más directa es la de la luna. La de la luna tiene que ver directamente en el curso de tu enfermedad. Entonces claro, tú no podías, por ejemplo, era bueno cortar el pelo en luna llena, o cuando estuviese creciendo la luna, porque si lo cortas cuando está menguando la luna, el pelo no te va a crecer. Y así había una serie, pues, de recomendaciones que estaban relacionadas al movimiento de la luna. Lo que muchos desconocen es que hasta ahora existe una estrecha relación entre medicina y astrología. Hasta el día de hoy, mucha gente común y corriente, común y silvestre, viene a preguntar, oye, ¿me puedo operar esto? ¿O qué fecha es buena para operarme los ojos? Hay que ver a Marte. O si es una operación estética, que Venus no esté retrógrado. O si vas a quitarte algo, también mejor que no haya luna llena, porque luego puedes cicatrizar con más dificultad. Por lo general, cuando es algo que te quieres quitar, para todos y todas es mejor hacerlo con una luna menguante. Dependiendo del órgano que te quieras operar, hay que ver qué planeta, si está en un signo donde se siente cómodo, si está en un signo donde está caído. Entonces hay como intervalos de fechas, y de esta semana hay 2 días que son mucho más favorables. Y esos 2 días de una semana, ¿quién lo decide? Justamente la luna. La luna es nuestra madre cósmica, y la luna se demora 28 días en dar la vuelta por el zodiaco. Es decir, se queda 2 días, 3 en cada signo. Es decir, 2 días y 8 horas, la tercera parte de un día. Entonces no es igual operarte hoy día a operarte dentro de 3 días, porque la luna va a estar en otra región zodiacal, y el hecho de que la luna se haya movido 30 grados hace que se formen aspectos planetarios, ángulos planetarios totalmente diferentes. Entonces, una luna bien aspectada a Venus para una mujer puede ser súper positiva por un tema estético, pero una luna mal aspectada a Saturno, si te vas a operar el páncreas, el estómago o algo vinculado al tercer chakra, que tiene que ver con esos órganos, estómago, páncreas, riñones, no sería nada positivo. Entonces, si bien hay semanas que son positivas, ahí quien determina cuáles son las mejores fechas es la luna.
Una herramienta fundamental utilizada por los astrólogos de ayer y hoy es la carta astral. La carta astral, también conocida como carta natal, técnicamente es la foto del cielo tomada al momento de tu nacimiento. Nosotros tenemos un día, un mes, un año, una hora precisa de nacimiento y en base a una latitud. No es igual nacer en Tunga que en Tacna que en Lima. Entonces también hay que ver la ciudad, el distrito donde naces. Y básicamente acá hay información sobre los planetas en los signos, planetas en la casa, y esa información te da la capacidad de entender desde una visión más filosófica y metafísica cuál es el propósito de tu alma, cuáles son los puntos a desarrollar, los puntos a sanar. Cuando tenías una enfermedad, te hacían tu carta astral, veían cuándo había comenzado además la enfermedad, cuándo habías nacido, cuándo había comenzado la enfermedad y dónde estaba la luna. Eran estas tres cosas importantes, ¿no? Y en base a eso, hacían el tratamiento que básicamente era un tratamiento de sangrar y purgar. Durante la época colonial existía una distinción entre la astrología natural, racional y la astromedicina y la astrología judiciaria, que era la que se utilizaba para predecir el futuro. La astrología natural y la astromedicina era un saber legítimo y legitimado bajo la religión. No tenía este conflicto tan fuerte. La astrología judiciaria partía del hecho de que el destino del ser humano estaba predeterminado por los astros y no por el comportamiento, la conducta moral, los pecados, las culpas. Es la que tenía que ver con la predicción de eventos de acuerdo al horóscopo. Pero esto era muy problemático porque primero utilizaba talismanes. Para la Iglesia Católica eran una sospecha de herejía. El uso de objetos o animales que en determinada combinación podía invocar o no a determinados ángeles. Entonces había mucha resistencia de parte de la Iglesia Católica con respecto a estas prácticas que podían ser más cercanas a la hechicería o a la magia o a la brujería, ¿no? ¿Cuál es el problema con eso? Que tú podías saber el futuro o adivinar el futuro, por ejemplo, a través de las cartas. Las cartas estaban prohibidísimas por la Inquisición. Por ejemplo, en los centros mineros en Potosí, ¿a cuánta gente le han confiscado su tarot y le han hecho pagar una serie de multas o los han encarcelado, ¿no? Porque, claro, los miembros de la Inquisición no sabían si estaban jugando naipes simplemente o si estaban leyéndose las cartas, ¿no? Entonces, eso sí era censurado por la Inquisición porque, ¿por qué? Porque finalmente Dios era el único que podía saber qué cosa iba a pasar con tu vida. Entonces tú no podías atribuirte virtudes que solo las tenía Dios. Lo que sí era permitido era la astrología racional. La astrología racional es un tipo de astrología que está más bien vinculada a una medición del lugar donde están los planetas. Tú podías eventualmente suponer que alguna cosa, por ejemplo, bélica podría suceder si Marte estaba en medio del cielo, ¿no? Entonces, usualmente quienes hacían esas mediciones eran los astrónomos. Entonces, los astrónomos tenían instrumentos de medición de los planetas y de las estrellas, y entonces ellos lo que hacían era eventualmente recomendarle al gobernante: mira, ten cuidado con los araucanos, es muy posible que se vayan a sublevar porque he visto que pronto Marte va a estar en medio del cielo y eso no va a traer buenas cosas, ¿no? Entonces, ten cuidado, y efectivamente los virreyes lo que hacían era mandar un contingente o reforzar los soldados en Chile, ¿no? A inicios del siglo XVII llegó al virreinato peruano el médico español Joan de Figueroa y en 1660 publicó un tratado de astrología médica que se llamó Opúsculo de Astrología en Medicina. Pero en realidad de medicina no tiene nada, es pura astrología. Él hace mediciones australes del cielo peruano. Hay algunos capítulos en los cuales Joan de Figueroa lo que hace es
predecir en base al el futuro del Imperio Español en base a las estrellas australes. Y eso es interesante, ¿no? Porque es un ejercicio de astrología original. Es el único manual de astrología colonial que sobrevive íntegro en el Perú. Es el único. Y tiene como punto de partida la idea de que, y es una idea muy de la astrología árabe, de que los cuerpos inferiores, como los cuerpos humanos, pueden ser manipulables o maleables por los cuerpos superiores. Lo curioso es que Joan de Figueroa tuvo una relación muy cercana con el santo de la escoba, San Martín de Porras. Y el Lima entabla una profunda amistad con San Martín de Porras. Tanto así que cuando San Martín muere, él ocupa la celda, habita en la celda de San Martín, y allí escribe su famoso opúsculo Astrología y Medicina, que es un tratado 660 folios, enorme, y lo escribe enteramente allí en la celda de San Martín. Un personaje fascinante, pero poco conocido del periodo virreinal, es Francisco Ruiz Lozano, natural de Oruro, Bolivia, que entonces era virreinato del Perú. Ruiz Lozano era un genio, pues un matemático, astrónomo y astrólogo de varios virreyes consecutivos. Por sus venas corría sangre indígena y por eso se ganó el apodo del mestizo estrellero. En 1665, Ruiz Lozano publicó un libro llamado Tratado de Cometas. ¿Por qué? Porque a fines de 1664 se originó una paranoia mundial en torno al paso de un cometa, al que se le atribuía ser culpable de muchas calamidades, entre ellas la peste negra en Europa, que acabó con la vida de muchísimas personas. Citando a Kepler, Ruiz Lozano decía que Dios mandaba ese cometa para que el hombre recordara su mortalidad y tuviera tiempo de poner en orden sus asuntos terrenales. Él es el primer catedrático de prima de matemáticas de la Universidad de San Marcos, y él sí es un astrónomo. Y él estaba muy al tanto de toda la revolución científica, de hecho su trabajo refleja eso. Lo que sí hace Ruiz Lozano es una historia del Perú desde el siglo XVI en base a los astros. En base a los astros. Entonces, y Marte apareció, entonces se sublevaron por aquí. De hecho, por ejemplo, la caída del Imperio Incaico está adelantada por el paso de un cometa. Es una historia planetaria del Perú. Y llegaron los piratas, porque está Marte, y qué sé yo. Entonces de acuerdo a cómo mide él el cielo, entiende los sucesos. Otro es el padre de Antonio La Calancha. Él también tiene toda su crónica, es una crónica planetaria. Además de todo lo que hemos dicho, Ruiz Lozano era cosmógrafo mayor, un cargo importantísimo en el virreinato. Ese cargo se lo da, el cosmografiato es una institución que nace, por supuesto, en España y que se le otorga al sabio del reino. Por eso todos los políticos, los monarcas o los alter egos de los monarcas le pedían consejo al cosmógrafo, ¿no? El cosmógrafo mayor básicamente tenía la función de tener un mapa claro de los movimientos y posicionamientos astrales para determinar la posición y la ubicación de los cuerpos en el espacio. Así que tenía una función también política porque de acuerdo a la manera en que se orientaba el espacio, se iba fundando también un territorio que pertenecía a la corona, ¿no? Se iba apropiando de espacios y territorios nuevos. Por lo tanto, tenía también una gran función política. En cierta forma podría verse como
un ministro del poder imperial en busca de espacio nuevo, ¿no? Hoy la astrología parece haber perdido fuerza frente al periodo virreinal. Sin embargo, en todo el mundo hay muchísima gente que sigue consultándola. Con las redes sociales, además, como que el horóscopo ha experimentado un nuevo auge. Y ustedes no me dejarán mentir, ¿no? ¿Quién no ha escuchado a un amigo, una amiga que se está haciendo la carta astral o que se tira el tarot? Incluso por Zoom. La astrología hasta el día de hoy es importante. Por eso en todos los periódicos tú tienes una parte que es el horóscopo. Y mucha gente lo primero que hace es cuando se despierta leer su horóscopo, que por supuesto está totalmente inventado, ¿no? Siempre parece que hay esa necesidad del ser humano de tratar de saber qué va a pasar, de tener certeza sobre lo que va a pasar con su vida, ¿no? Yo creo que es algo atávico. El poder saber qué es lo que va a pasar, el poder predecir tu futuro. La astronomía moderna surgió a partir de la formulación de la teoría heliocéntrica, la introducción del telescopio y la revolución científica del siglo XVII. Un personaje importante de esta revolución fue el astrónomo italiano Galileo Galilei, considerado padre de la astronomía moderna, quien perfeccionó un invento revolucionario, el telescopio. Para describir el universo, yo necesito definir un conjunto de leyes basadas en mediciones. O sea, aparece un nuevo término, la posibilidad de medir. Medir en el espacio, medir en el tiempo. Antes ese elemento era totalmente difuso. Otra figura importante de la revolución científica del siglo XVII fue el matemático y astrónomo alemán Johannes Kepler, conocido sobre todo por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Las leyes de Kepler determinan el inicio de la astronomía y una nueva forma de pensar acerca del universo en el que nosotros nos movemos. Y en base a sus tres leyes, él es capaz de predecir los eclipses, predecir la posición de todos los planetas, una altísima precisión que luego da lugar a la mecánica celeste y al nacimiento de la astronomía. Gracias a la ley de gravitación universal, el físico y matemático inglés Isaac Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento de la Tierra y de los cuerpos celestes son las mismas. Después de Newton, ya tenemos el otro gran paradigma que sería el trabajo de Einstein, de don Albertico Einstein, donde gracias a su gran modelo, su hermoso modelo de la teoría de la relatividad, él demuestra que lo que Kepler descubrió no era ni más ni menos que el movimiento del universo en una superficie de 4 dimensiones llamado
espacio-tiempo. La masa existente es lo que va a definir la forma del universo. El 20 de julio de 1969, el día de la llegada del hombre a la Luna, fue una jornada muy importante para la historia universal contemporánea y, del mismo modo, un acontecimiento estelar en la historia de la astronomía. Un hito importantísimo en el estudio de los cuerpos del sistema solar ha sido la llegada a la Luna. Nunca antes se había enviado gente a un cuerpo fuera de la Tierra. Y no se sabía ni siquiera si uno iba a poder pisar el suelo de la Luna, no se sabía que había, ¿no? Entonces, ese fue el punto de inicio para la exploración del sistema solar, ¿no? Porque antes de eso, ¿qué tienes? Solo observas luz de cuerpos cercanos, un poco lejanos o súper lejanos, ¿no? Pero distinguir qué hay. Ahora se tiene información de muchas características de cuerpo. Una cosa interesante es que de las muestras que se han tomado de la Luna, hay muestras que todavía no se estudian, porque se está esperando tener la tecnología adecuada, los métodos adecuados para estudiar muestras. La ciencia es asombrosa. Desde Galileo Galilei, el desarrollo del telescopio ha sido fundamental para que los astrónomos se formen una idea cabal del universo. En esa senda, a fines del siglo XX, en 1990, se puso en órbita el telescopio Hubble y gracias a él recibimos unas imágenes maravillosas de los cuerpos celestes. Hace muy poco, el 25 de diciembre del año 2021, se puso en órbita al sucesor del Hubble, el telescopio James Webb. Hay misiones cuyo objetivo ha sido identificar planetas extrasolares, ¿no? La misión Kepler y se han encontrado muchos planetas extrasolares, o sea, estrellas con planetas, ¿no? Hay muchos sistemas. Y así hay, por ejemplo, el telescopio, digamos, más nombrado últimamente, y no en vano, es el telescopio Webb, que es muy grande, y no solo es muy grande, sino que detecta luz fuera del visible, digamos, en el infrarrojo, y eso da una ventana de información que no se tenía, bueno, sí se tenía, ¿no? Pero no en esa escala, ¿no? El web toma datos no solo de los cuerpos como las estrellas, las nebulosas, las galaxias, sino también inclusive cuerpos del sistema solar, ¿no? Entonces es como que nos abren una ventana con muchos datos. En el año 2004, el astrofísico británico Stephen Hawking proclamó una teoría sobre los agujeros negros, es decir, los restos de estrellas colapsadas. Según esa teoría, el universo se encuentra lleno de pequeños agujeros negros y añade además que estos se formaron a partir del material original del mismo universo. Antes de él, nadie había decía pues que un agujero negro, bueno, todo lo que cae ahí se pierde, pero él planteó por primera vez la posibilidad de que se puede evaporar. Y lo que él encontró básicamente es que, usando las leyes de la física, dijo no, los agujeros negros se pueden evaporar. En abril del año 2005, la NASA lanzó al espacio el satélite artificial DART. El objetivo de la misión DART fue algo realmente increíble: proteger a la Tierra de una posible colisión con un asteroide en el futuro.
Unas sonditas chocó con un asteroide de un sistema binario para tratar de alterarlo un poquito, de manera que cambiaba su velocidad y entonces se podía desviar su órbita. Entonces, ¿qué es eso? Es un ensayo de este tipo de colisión cinemática, ¿no? Para ver si es que algo así se puede hacer en caso que venga a colisionar con la Tierra un cuerpo, un asteroide, por ejemplo. Entonces, esto, digamos, en esencia parece un argumento de una película de ciencia ficción, pero esto se ha hecho y es un éxito, ¿no? Es un éxito, se ha cambiado la órbita de este satélite de un cuerpo, no de un asteroide, era un sistema binario, se ha cambiado la órbita, y se está monitoreando para ver el resultado, ¿no? Y una cosa bonita es que nosotros obtuvimos, justamente con este estudiante de maestría, datos de este asteroide que se llama Didymos, y por eso por esa data importante nos incluyeron también en el grupo de investigación de DART, ¿no? Entonces fue algo que me parece muy, muy notable, ¿no? Y a fines del año 2013, la Agencia Espacial Europea lanzó la misión Gaia, cuyo objetivo fue revelar la composición, formación y evolución de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La misión Gaia es una misión que básicamente se dedica a medir posiciones, pero a partir de esas posiciones se pueden medir distancias. Y esta misión tomó muchísimas posiciones de muchos objetos para hacer, ¿qué cosa? El mapa tridimensional de la Vía Láctea. Y con esto, con esas posiciones tomadas en diferentes momentos, se puede saber cómo se mueven estos cuerpos. Y se puede ver la dinámica. Entonces es algo súper asombroso porque tiene una precisión nunca antes vista. Es increíble cuánto hemos aprendido el día de hoy de astronomía y astrología, ¿no es cierto? Y además, cuán presentes están estos conceptos en nuestra vida cotidiana. Yo la verdad que estoy fascinada con este programa, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en la próxima.